¿sí? No es una escuela del pensamiento económico, es un conjunto de ideas económicas. Eso sí, es un conjunto de ideas económicas. Algunas de ellas no tienen grado de sistematización, es decir, que tengan un orden, ¿sí? Que tengan un orden que construya una teoría completa, compleja, pero más que todo no tiene seguidores, ¿sí? No tiene seguidores como para ser identificado como una escuela, ¿sí? Nosotros podemos ver en la lectura que nosotros yo les había sugerido para la participación de clases, Thomas Moon, Mandeville, William Petty, David Hume, aparecen en distintas épocas del siglo XVII y del siglo XVIII, y estar en diferentes épocas significó en algunos casos que sus obras no sean estudiadas de forma paralela a la vida del autor, sino que aparecieran después, ¿sí? Aparecieran después. Entonces, no es que había una unión de esos pensadores económicos por tratar de dilucidar cuál es la mejor explicación de cómo funciona la economía y de cómo se crea riqueza, o cuáles son las causas de la riqueza de las naciones, ¿sí? Entonces, lo que nosotros habíamos visto hasta el día de ayer era que el pensamiento económico mercantilista, a partir de 1500 hasta 1750, ¿sí? Y que este pensamiento económico, aparte de que no es una escuela de pensamiento, sino un conjunto de ideas que no tienen un orden de forma que no llevan una secuencia clara, ¿sí? También, más que todo, más que teoría, es la identificación de la construcción de un sistema económico, ¿sí? La identificación de la construcción de un sistema económico. Por eso nosotros podemos ver, por ejemplo, en la página 18, que lo identifica como un sistema económico mercantil, y la primero que pone el autor es que es un juego de suma cero, porque necesariamente no todos ganan, ¿sí? No es que todos ganan, sino que existen algunos ganadores, pero eso tiene una contrapartida, que es que la existencia de unos perdedores. Mientras algunos tienen una balanza comercial positiva, otros tienen una balanza comercial negativa, ¿sí? Necesariamente. Entonces, por eso que le llaman un juego de suma cero, ¿sí? Ellos también, el autor de este libro también recoge los componentes del sistema mercantil, que si yo simplemente lo que hago es identificar, como suelen a veces hacer algunos compañeros, simplemente poner los componentes del sistema económico mercantil y digo, bueno, es el sector manufacturero, es el sector rural, son las colonias extranjeras, los tipos de hinterland que están ahí, doméstico y extranjero. Si yo me pongo solamente a ver los tres componentes así como están, y los memorizo, no pasa nada. O sea, no trato de describir en verdad la época mercantil. Lo que sí debe hacer el profesor es decirte, bueno, ¿por qué están cada uno de ellos ahí mencionados? Eso sí, no es simplemente identificar que esos son partes del sistema económico mercantil, sino que obviamente que hay diferentes sectores, y esos sectores, cada uno de ellos cumplen un rol, ¿sí? Un rol bastante claro. Por ejemplo, como yo les había mencionado en la clase anterior, el sistema económico mercantil es un sistema económico exclusivamente basado en la producción agrícola, ¿sí? Todavía ahí no podemos hablar de un sector manufacturero fuerte, dinámico,
Y de paso, no podemos hablar todavía de empresarios y trabajadores. Todavía no podemos hablar de eso. ¿Sí? Un momentito. Entonces, todavía no podemos hablar de eso. Pero lo que sí podemos hablar, y con mayor detenimiento, es la presencia de un sector, el sector del hinterland extranjero, ¿sí? El sector de las colonias, ¿sí? Ese componente es fundamental, ¿sí? Ese componente es fundamental. De paso, ayer, no sé si fueron uno de ustedes o en otro curso, que me preguntaron, profesor, pero en en Moon se señala que había una relación entre la Inglaterra y las Indias y que esa relación, él señalaba que la balanza comercial era deficitaria para Inglaterra. Entonces, ¿por qué? Si se supone que Inglaterra le tiene que sacar provecho a su colonia. Sí, es verdad. Eso señala Moon, pero acuérdate también la respuesta de Moon, la sugerencia de Moon. ¿Por dónde va la sugerencia de Moon? La sugerencia de Moon no puede ir por la que puede exponer un clásico. Por ejemplo, decir, bueno, si quieres una balanza comercial equilibrada, tienes que ser más productivo, ¿sí? Mostrar mejores indicadores de productividad. Levantar, alzar esos indicadores de productividad. Si eres más productivo, vas a tener mayor producción significa menores costos va a ser mayores exportaciones. En realidad esa no es la respuesta es como una especie de obligar a la colonia, a las Indias, obligarlas a que te compren más o mejorar de alguna manera el intercambio comercial, de alguna manera, dice. Entonces, esa parte como que sí hace ruido. Lo que te quiere decir es, existe un déficit comercial, es cierto, ¿sí? Pero ¿por qué existe? La necesidad de Inglaterra, de seguro. ¿Sí? Inglaterra necesita más bienes de las Indias y obviamente eso provoca un déficit comercial. Pero ¿qué es lo que dice dentro de la concepción mercantilista? Eso está mal. Tiene que haber un equilibrio, tiene que haber una balanza comercial positiva, donde Inglaterra tenga acumulación de metales preciosos. Y para eso se tiene que valer de todas las formas posibles. Se tiene que valer de todas las formas posibles, incluso de la fuerza. ¿Sí? Incluso de la fuerza. Entonces las colonias cumplen un rol importante, ¿sí? Cumplen un rol importante en el mercantilismo. No se puede pensar la época mercantil sin colonias, ¿sí? Date cuenta que estamos hablando de Europa. Yo siempre he dicho que la revolución comercial, la segunda, se manifiesta enteramente en el Mediterráneo, conectado con las Indias, conectado con la ruta hacia el oriente y la ruta hacia África, ¿sí? Pero en realidad es el Mediterráneo como centro gravitante del comercio internacional en la segunda fase de la revolución comercial. Ya después, con el descubrimiento de América, es que ese centro gravitante cambia, ¿sí? Cambia porque ya es la relación de Europa con América, ¿sí? Y mientras América se va poblando, ¿sí? Con mayor fuerza en el siglo XVI, siglo XVII, perdón, siglo XVII, se va poblando con mucho mayor fuerza, la tasa de crecimiento de la población aumenta mucho, eso obviamente crea un mercado y obviamente crea condiciones para poder generar un nuevo centro gravitante del comercio internacional. ¿Sí? ¿Preguntas hasta ahí? A este punto podríamos llamar al mercantilismo como una corriente filosófica. ¿Una corriente? Filosófica. Sí, tiene algo de filosofía. ¿Y cuál de los pensadores económicos de lo que yo les mandé a leer tiene mucho de filosofía ahí? Dentro de los pensadores económicos. A ver, comencemos con la... David Ricardo. ¿Cómo? David Ricardo. David
No te entendí la otra palabra. David Ricardo, él fue uno de los pensadores. David Ricardo no les mandé a leer. ¿En qué Profesor, momento les mandé a leer? Manville decía que tenía reflexiones más poéticas. Exacto, Redorban. Él es otro pensador económico que está dentro de la lista, ¿no? Este pensador económico tenía grandes componentes filosóficos. De paso, si tú lees a Adam Smith, ¿sí? Que lo vamos a leer un poco, ¿sí? Si tú lo lees a Adam Smith es una conjunción, su obra, y lo voy a adelantar un poco, es una unión, ¿sí? Su obra de el método historicista, ¿sí? El método historicista y la filosofía. Son los dos, ¿sí? El método historicista, es decir, y obviamente el análisis económico, pues, ¿no? El método histórico, filosófico y el análisis económico. Los tres unidos están ahí, ¿sí? En la obra de Adam Smith. Muy diferente a lo que puede ser la obra de David Ricardo, que la vamos a estudiar más adelante. Ahí el método histórico es borrado totalmente. Totalmente es borrado. Ahí la obra de Adam Smith, por algo es una obra que parece una Biblia, una obra muy grande. ¿Por qué? Porque va construyendo su teoría económica la construye acerca de la historia, de lo que sucede en diferentes partes del mundo, ¿sí? Por ejemplo, aquí en estos pensadores económicos, déjame abrir un momento el archivo. 4.2, ¿no? Ya, dentro de estos pensadores económicos, ¿sí? Dentro de estos pensadores económicos, Adam Smith se valió de mucho para poder seguir, por ejemplo, ¿sí? Para poder construir su obra desde ahí, ¿sí? Y eso se lo menciona acá. Ahora, yo, para poder hacer esto un poco más ordenado, ¿sí? Me gustaría que alguien pase, ya Redroban por ahí ya identificó algo, pero me gustaría que alguien hable sobre Thomas Moon, por ejemplo, ¿sí? Yo puedo decir algo, profesor. Ya, díganlo. No es algo, ¿eh? Yo he mandado a leer, Bueno. o sea, yo he mandado a leer y a preparar, no es algo, por si acaso. Moon era un defensor de las medidas que beneficiaban determinados intereses comerciales. El pensamiento de Moon era típicamente mercantilista, en el sentido de que confundía la riqueza con su reserva de metales preciosos y por tanto abogaba una balanza de comercial favorable y la entrada de oro y plata para saldarla. También creía que el gobierno debía regular el comercio exterior para conseguir una balanza favorable. Ya, yo quiero ahí hacer algo hincapié, Ponce, y para todos. Yo cuando les pido participar en clase no significa que vengan a leer. Si me ponen a leer, agarro yo el libro que lo tengo aquí y me pongo a leer qué es lo que dice el libro. ¿Me entienden? O sea, seamos serios. O sea, yo le estoy diciendo, hagamos participación de clase, significa que usted vino leyendo. Por ahí puede tener su apunte, ¿no? Como cualquiera. Pero si yo le digo participación de clase, que yo le digo, a ver, Thomas Moon, entonces usted dice, bueno, 3 ideas principales, esto y esto. Pero si usted viene y me lee el cuaderno o el libro, yo te digo, ¿cuál es el chiste ahí? ¿Cuál es la seriedad que se puede tener frente a lo que yo le estoy enviando a hacer? ¿Ya? Entonces, si hablamos de leer, yo le puedo decir a Cadena, por favor, ¿te puedes leer todos los 2 párrafos que hablan de Thomas More? Y se acabó el asunto. Eso no es participación de clase. ¿Sí? O sea, seamos serios de lo que estamos haciendo. ¿Sí? Participar en clase significa, a ver, profesor, son 3 ideas que Thomas Moon propone. Esto y esto. Si tú lo leíste, lo comprendiste, lo analizaste, lo comprendiste y ya lo puedes memorizar, listo, lo puedes presentar al curso. Porque en realidad no es a mí, es al curso que lo vas a presentar.
¿Sí? Así que seamos serios en esa parte de ahí. Ya. ¿En cuál de los pensadores económicos se pudo de alguna manera determinar, ¿sí?, el uso de la estadística? ¿Sí? El uso de que la estadística era importante para poder afirmar ciertas cosas en economía. ¿Sí? Fue William Petty. William Petty, ¿verdad? Entonces, ¿por qué en ese caso? A ver, Torres, ya que ahí hablaste un momento, ¿me puedes hacer una mención acerca de William Petty? Sí, como se decía que era él se basaba más en la estadística, ya que él criticaba un poco lo que era la filosofía y prefería presentar ¿Un poco qué cosa? la filosofía, o sea, no creía tanto o sea, creía mejor que podía demostrar los resultados de un mercantilismo a través de las cifras. Ya. Ujú. Bien ahí, déjame revisar. Economista. Dime. Campaña. Algo que me llamó la atención, por ejemplo, Thomas Moon tenía un pensamiento mercantilista antiguo, en donde consideraba que la riqueza de una nación se constituía por la acumulación de los metales preciosos. Sin embargo, en la noticia del Universo, ahí había una pequeña reseña sobre David Hume, en donde consideraba que conseguir una balanza comercial positiva no debía ser no debía ser de total concentración, porque de igual un país podía conseguir nuevamente un equilibrio. Ahí hizo una comparación en donde un país durante determinado tiempo podía coger y podía disminuir el precio tanto del trabajo como de la mercancía y luego comercializar. Y al momento de ofertar precios más bajos, iba a tener más demanda. Entonces, después de un tiempo, iba a volver a tener una ganancia que no sea las justas, por así decirlo, perdón. Eso es lo que yo entendí. Ya, sí. Gran parte de lo que se llama mercantilismo, lo que señala es la crítica al mercantilismo, y lo que está señalando Gabriela Calderón, es que no interesa el saldo de la balanza comercial. ¿Ya? No interesa el saldo de balanza comercial, sobre todo cuando se habla de un déficit. Porque sí hay algunos economistas que sí nos intranquilizamos cuando vemos una balanza comercial negativa. ¿Sí? Los más liberales te dicen, no importa que la balanza comercial sea negativa. ¿Sí? No importa. Porque por alguna razón esa balanza comercial es negativa y se puede sostener. Cuando ya no exista la forma de sostener esa balanza comercial negativa, va a dejar de serlo. ¿Sí? Entonces, esa es la crítica al mercantilismo. Mientras nosotros nos preocupamos, digo nosotros, porque yo también me incluyo en esa línea de preocuparme por un déficit comercial negativo, cuando existe una balanza comercial negativa, para algunos economistas es una preocupación, para otros no. ¿Ya? Y parte de que no sea una preocupación es justamente la crítica al mercantilismo, desde la parte más liberal. ¿Sí? La parte más liberal. Otra cosa que quiero hacer énfasis con respecto a la enseñanza de lo que es el mercantilismo busca tener una balanza comercial positiva. ¿Sí? Ojo con esa parte. ¿Por qué? Porque la balanza comercial positiva te permite tener acumulación de metales preciosos. En el caso de la corriente heterodoxa, hoy siglo XXI, lo que nos interesa es tener más que todo una balanza comercial equilibrada, que no genere desequilibrios a las demás variables económicas. ¿Sí? Porque también estamos conscientes de que una balanza comercial positiva permanentemente puede generar desequilibrios. ¿Sí? Puede generar desequilibrios. Para eso, de alguna manera se ha tomado algunas estrategias de política monetaria para corregir en el caso de que exista un exceso
de divisas o un exceso de lo que se puede decir dentro de lo que es el pensamiento económico mercantil, un exceso de oro, podemos decir. Pero generalmente, hoy siglo XXI, lo que se piensa es, lo preferible es tener una balanza comercial equilibrada. Y eso es lo que debe de existir, ¿sí? Porque a nosotros sí nos preocupa una balanza comercial negativa, ¿sí? Sí nos preocupa. En cambio, de los más liberales, el tema es que ellos dicen que no debemos preocuparnos por eso, ¿sí? Que si la economía se autorregula, ese desequilibrio se va a desaparecer, ¿sí? Bueno, en este caso... Economista. Sí, déjame un momento. Economista. Un momento. Tenemos a Campaña. Ahí, Campaña, tienes que elaborar mejor tu presentación. Está un poquito confusa, pero de todas maneras, ahí la aportación, y también está Redroban y creo que era Torres, ¿verdad? Torres creo que era, ¿no? Sí, Sí, Torres. profesor. Sí, ahí estás. Listo. A ver, ¿quién me hablaba? Yo. Tenía un acote. Yo. Moon decía que más importaba la balanza general. O sea, él, por lo que leí, ¿Cuál? decía, la balanza general. O sea, él hacía una distinción entre las balanzas comerciales, una particular y una general. En una se enfocaba en las relaciones comerciales con un país determinado, y en la segunda es con el comercio con el resto del mundo. Es decir, si no importaba tanto de que tuvieras una balanza negativa con un país, si a la larga eso te sacaba provecho con tu productividad, sacar una balanza favorable con otro. Lo que importaba más es la balanza general. Ya, pero ¿quién era el pensador económico al que te estás haciendo referencia? Moon. Yo leí Moon en otro texto, claro. Tomás Moon me estás diciendo. Claro. Ya, está bien. Sí, a ver, esa es otra... Tengo otra preguntita también, antes que... William Petty, según por lo que leí también aparte, él no estaba tan entusiasmado con una balanza comercial favorable, porque, o sea, en sus doctrinas, una balanza comercial no podía más que dar sino resultados negativos. Y él hacía reseña por el caso de Irlanda, que él importaba, pero se empobrecía cada día más por el tema de los terratenientes. Ya. En eso me quedé esa duda, ¿cómo pasaba eso? Ya, a ver, vamos por lo primero. Sí, puedes tener una balanza comercial deficitaria. Puedes tener una balanza comercial deficitaria con algún país, ¿sí? Con algún país puedes tener una balanza comercial deficitaria. Generalmente cuando nosotros hablamos de balanzas comerciales negativas, positivas o equilibradas, hacemos alusión a que existen dos países. ¿Sí? Existen dos países. Generalmente, es lo que nosotros sabemos decir. Existe el país A y el país B. Bueno, el objetivo dentro de esa relación comercial, en la concepción mercantil, es que exista balanza comercial positiva. Bien hasta ahí. Sin embargo, un país, en la vida real, un país no comercia solo con un solo país, comercia con muchos países. Y lo que puede suceder para un país, ¿sí? Para un país que su relación comercial sea negativa, para otro puede ser positiva y puede compensarse. También eso es posible. Ahora, lo que dice al final es, sí, entre un país, entre las relaciones de un país con otro país, se compensan. Pero siempre, desde la concepción de Moon, es que siempre debe existir una balanza comercial bastante positiva, porque mientras más positiva sea, más acumulación de metales preciosos vas a tener. Claro, pero eso es en la balanza, o sea, te digo, una balanza comercial general. O sea, total, ya teniendo... Sí, obvio, la balanza comercial de todos los países. Si tú, por ejemplo, tú buscas el Banco Central, tú vas a ver que Ecuador tiene que ingresar a la Alianza del Pacífico, dice, ¿no? Si tú te pones a ver cómo es la relación comercial con cada uno de esos países, con la Alianza del Pacífico, tú te vas a dar cuenta que con México tenemos una balanza comercial negativa, que con Perú tenemos una balanza comercial negativa, que con Colombia tenemos una balanza comercial negativa. Yo no sé si me acuerdo, no sé si recuerdo mal, yo por aquí tenía los apuntes, si es con Chile que tenemos una balanza comercial positiva, no me acuerdo bien,
pero lo puedes buscar dentro de la estadística del Banco Central. ¿Y qué pasa ahí? Entonces, cuando nosotros decimos ingresar a la Alianza del Pacífico, ¿qué significará para nosotros? ¿Mantener ese déficit comercial? ¿Profundizarlo? ¿O amenorar ese déficit comercial? Entonces, esa es la interrogante, porque en realidad lo que se está hablando dentro del discurso, dentro de la retórica, es que nosotros debemos comprar, vamos a tener más bienes más baratos y todo lo demás. Sí, pero oiga, hay un déficit comercial con estos países. O sea, las conversaciones, las negociaciones para entrar significaría que por lo menos se reduzca el déficit comercial. Porque se supone que tenemos que vender mucho más de lo que compramos. ¿Ya? Pero obvio, en la concepción liberal, ese cuidado no existe, ¿no? Yumitachi, te doy la palabra por segunda vez. A ver, veamos, rapidito. A ver, aquí en esto donde están hablando de las exportaciones y esto, ahí es donde interviene que cada país, como ejemplo en el artículo del diario El Universo, decía que cada gobierno tiene la necesidad de implementar todo tipo de barreras para las exportaciones. Y ahí me llamó la atención que existen, o sea, se utilizan más 3 tipos de estas barreras, que son las barreras fiscales, en donde graban la entrada en un país de la mercancía extranjera. Y también las barreras cuantitativas, que son las cuotas de importación, que se utiliza para proteger la producción nacional de dicho país. Y las barreras técnicas, porque son las que cada país exige de la seguridad, la salud y la calidad del producto. Ya, Yumitachi, yo te quiero pedir de favor 2 cosas. La primera, cuando intervengas, te voy a pedir de favor, porque no te entiendo algunas cosas que me estás hablando. Te entendí en lo general, pero algunas cosillas que quería entenderte con claridad. Por favor, te retiras el barbijo, la mascarilla, para poderte entender, porque si no, y aparte de eso, el micrófono tiene como una especie de delay que se choca y no puedo entenderte claramente lo que me dices. Y eso principalmente, ¿sí? Para poderte entender todo lo que dices. A ver, te doy la palabra a Cuadro, ¿sí? Ya, yo quería enfocarme más en otra persona que era Bernard Mandeville. O sea, lo que me llamó la atención de él era que no se enfocaba tanto en la balanza comercial, sino en la moralidad. O sea, prácticamente él quería que todos trabajen, incluyendo a los niños. Ya, incluso escribió poemas diciendo que también era bueno mantener a los pobres. Era bueno que los pobres sigan siendo pobres para que así tengan más como que ganas de trabajar y no se sintieran como que cómodos con su vida y no perdieran ese interés en el trabajo duro. Ya, hay una en lo de Mandeville, y también, si no me equivoco, en lo de... Lo de Arnold, creo que profesor. la idea. Pero el trabajo de lo que Mandeville hablaba era decía de que... Puebla, un ratito, yo estoy hablando un ratito, ya les doy la palabra. En Mandeville y en Puebla, en Cantilón creo que era, ¿sí? O en Oficiócrata creo que también. Claro, en Oficiócrata. Era la afirmación de que la clase trabajadora debe vivir en términos de subsistencia. ¿Sí? En términos de subsistencia. Eso era como que llamativo. Ahí te doy la palabra a Huebla. Profesor. Sí, sí, disculpa. Lo que pasa es que eso quería llegar, porque Mandeville, él pensaba de que la oferta del trabajo tenía que tener una pendiente negativa. O sea, que, por ejemplo, él pensaba o sea, según como él lo veía, mientras mayor era el salario, menor eran las ofertas del trabajo. Entonces, él pensaba de que por ejemplo, deberían haber trabajos, o sea, más trabajos, pero con menor sueldo. De esta forma, se fomentaba el trabajo. Ya, perfecto. Ahora, yo te digo, hay una cosa. Hay algunas cosas que recoge Adam Smith en su libro La riqueza de las naciones, sobre todo el término de subsistencia, ¿sí? En esa parte. Cadena, te escucho. Ya, bueno, profesor. Si hablamos de Mandeville,
digamos que era un mercantilista puro, que él creía que el gobierno, así como ha venido como Thomas Moon, creía que el gobierno debería regular el comercio exterior para garantizar las exportaciones, que hubiera más exportaciones y menos importaciones. También podemos decir que en ese tiempo en la sociedad había lo que era el despilfarro, porque él le dedica mucho un poema que dice que en la sociedad era el despilfarro, la ociosidad. Él detestaba eso, pero sin embargo decía que al final de cuentas esa era la rueda que movía el comercio. Y por eso él era partidario. ¿Cómo era la rueda que movía el comercio? ¿Mande? ¿En qué forma era? Porque la productividad iba a seguir, o sea, ellos iban a seguir gastando y mientras más gastaban, el dinero iba a circular, digámoslo así. Ya, y además decía que como dijo mi compañera, él decía que los precios deberían ser menos, o sea, el sueldo que se les pagaban los trabajadores debería ser menos para garantizar una oferta de trabajo suficiente. Y es ahí precisamente donde Smith entra y se hace una contradicción, porque y también creía, Mendeville, antes de pasar a Smith, Mendeville decía que la riqueza consiste en una multitud de pobres laboriosos. O sea, continúan siendo pobres porque tenían un bajo sueldo, pero sin embargo por la necesidad de que necesitan trabajar, están trabajando con un poco sueldo. Él creía en la productividad. También decía que yo tengo una pregunta acá y se la hago a todos. Esas concepciones preclásicas, ¿sí? Preclásicas, ¿la han escuchado hoy en la actualidad? Sí. Claro que existen, ¿verdad? Claro que existen. Mira, hay una diferencia gravitante entre el libro de Adam Smith y los preclásicos. La diferencia está en que si bien es cierto que Adam Smith acoge mucho de eso, porque él señala que hay un salario de subsistencia. De paso, recoge una cifra de Richard Cantillon, ¿sí? De Richard Cantillon recoge una cifra. Y esa cifra con respecto a la esperanza de vida de la población de aquella época, ¿sí? Y conectado al salario de subsistencia. Nosotros lo vamos a aprender más después. El salario de subsistencia. Y basa la economía alrededor de ese salario de subsistencia. Pero Adam Smith, a diferencia de estos pensadores económicos, Adam Smith hace una crítica a ese sistema económico. Que él mismo lo crea, obvio, porque él recoge lo mejor de cada uno de estos, ¿sí? Él recoge lo mejor de cada uno de estos y crea su obra y dice, la economía funciona de esta manera. Vamos, pero mira que esas concepciones no han dejado de existir. La clase trabajadora debe tener cierto nivel salarial, porque con ese cierto nivel salarial implica que ellos se vayan a esforzar mucho más, ¿sí? Obviamente esas concepciones en el siglo XX cambiaron bastante radical, de forma radical. Borbor. Buenas. Quería recalcar algo a base de lo que se dijo anteriormente sobre la balanza general o cuando las autoridades toman decisiones. Sobre el artículo que usted mandó a leer ayer, según el economista Arnold Abertrand, explica que no importa las decisiones que tomen las autoridades sobre la moneda, porque realmente quienes manejan el comercio son los agentes o las personas como consumidores. Porque si suben los precios de un producto, las personas que no tienen no van a poder consumirlo. Y si bajan el precio de un producto, así, si ese producto no satisface mi necesidad, así esté de menor precio, no lo voy a consumir. Entonces, quienes manejan la economía, según el economista, o bueno, lo que pueden entender, es que son los agentes económicos, no las autoridades. Claro, ahí aparece un actor importante entre estos pensadores económicos, por ejemplo, por Richard Cantillon, es que mencionaba que el empresario era la pieza fundamental de todo el engranaje económico. El empresario que el empresario se debe desenvolver en un ambiente de total libertad, ¿sí? Por eso yo recalco, ¿sí? Yo recalco que todos estos pensadores económicos dejan insumos
para lo que va a venir a la obra de Adam Smith, ¿sí? A diferencia de lo que ocurrió en el mercantilismo, que existieron ideas difusas, ¿sí? Que no tenían un orden, Adam Smith viene y las pone en una teoría totalmente ordenada, aunque algunas partes de esas teorías tengan, el propio Adam Smith tenga dudas, y en otras las cuestiona, ¿sí? Pero él arma, el diseña el sistema económico, cómo la economía funciona, ¿sí? A ver, déjame anotar una vez. Se elevaba el consumo, por así decirlo. Tengo que revisar lo que me está diciendo el consumo, porque pero ya lo voy a revisar, porque me quedó la duda acerca de eso, de lo que te escuché hablar. A ver. Profesor, buenos días. Un ratito, ahí te doy la palabra. Déjame ver. ¿Quién me habló? Bravo, ¿verdad? Borbores. Borbor. Pero no te tengo acá. Borbor, no me... Es Ángel Auror. Ah, Ángel. Ángel es mi apellido. Ah, ya. A ver. Listo. ¿Quién me hablaba? Buenos días, Salazar, profesor. Ya, última participación. Lo que pasa es que quisiera que me corrija, o no sé si está bien, en lo que comprendí en una parte del artículo. Haz un poquito el volumen, Salazar, porque no te logro escuchar. Un poquito de volumen, Salazar. Ya, ahí me escucha. Sí, acércate un poquito el micrófono a la boca. Ok. Con respecto al artículo que ayer nos envió a leer, tenía una consulta, porque ella explica en la parte final del párrafo sobre que la intervención estatal para aumentar el equilibrio del superávit a veces de cierta forma destruye la riqueza del país. Entonces, indagué un poco sobre eso, porque por lo general se tiene un concepto que el superávit comercial es como que una ventaja, es algo positivo. Pero de cierta forma explicaban que el superávit a veces hace confundir a los países. Piensan que está todo bien, pero en sí lo que hacen es ejercer una mayor presión sobre la apreciación del dinero. Y como también le explican en el caso que mandó a estudiar del libro, en una parte se puede decir que explican que también el superávit, es decir, mucha exportación, también destruye el nivel de empleo de ese país. Entonces, quería saber eso, si está bien, que el superávit también tiene sus desventajas en un país, en un sistema económico. Ya, mira, bien la pregunta para aclararlo. Sí, todos estos pensadores económicos tienen algún factor común por el cual el autor los toma en cuenta aquí. Date cuenta, una de las cosas que tú no te percataste cuando lees, y que ya te voy a mostrar la otra parte también, que tampoco no te das cuenta cuando haces una exposición o una participación de clases, es que estos autores están dentro del mercantilismo, ¿sí? Dentro de la época mercantil, y obviamente los autores, el Landre Colander, lo que hacen es enfocarte cuál era su concepción acerca de esta idea del mercantilismo, si estaban adscritos o no estaban adscritos a la principal idea, cada uno de estos autores. ¿Ya? Pero sí van a surgir cuestionamientos a la idea. ¿Sí? Cuestionamientos a la idea. Y eso, uno de esos cuestionamientos es que algunos pensadores económicos, dentro de lo que hemos leído, no solamente hacen investigaciones sobre cómo generar riqueza, sino cómo se desenvuelve la otra parte de la economía, la monetaria. ¿Sí? Aquí hay un pensador económico que parece que corta todos los pensadores que hemos revisado, que es el pensador Luke. Ese pensador Luke es un pensador netamente en el tema monetario, ¿ya? Y esa es la parte que menos se estudia en esta descripción de cada uno de los autores, de cada uno de los pensadores. La parte monetaria es importante. Entonces ya se concibe desde ya que desequilibrios, excesos o faltantes en la oferta monetaria realizan cambios en los precios. Ya se concibe. Entonces, esa concepción de que un exceso
o una escasez de oferta monetaria provoca cambio en los precios. Y esos cambios en los precios trastocan las variables económicas como tal. ¿Ya? Entonces, lo que decían es, la idea principal del mercantilismo, ¿cuál es? La idea es acumular metales preciosos. Mientras más alto, mientras más grande sea el saldo de la balanza comercial, mientras más grande sea el saldo de la balanza comercial, algunos pensadores económicos decían, como Moon, decían, es favorable. Pero ya a medida que pasa el siglo del XVII al XVIII, algunos conectaron eso con la parte monetaria y decían, a ver, ese exceso o ese saldo, ese saldo muy positivo de la balanza comercial se traslada a un aumento de los precios en la economía y comienza a trastocar el propio funcionamiento de la economía. ¿Estamos claros? Entonces, eso lo vamos a ver en la siguiente clase con David Hume. ¿Sí? Con David Hume lo vamos a ver. Ahí te pongo la participación, Salazar, me permiten un momento, y me permiten todos un momento para hacerle una última... Bien, hay algo que ustedes, yo pensé que ustedes lo iban a mostrar en esta participación de clases. Primero, lo primero, el tiempo. Yo les dije ayer, o se los mencioné en la clase anterior, que es importante ubicarte en la línea del tiempo. Y ustedes no se ubicaron en la línea del tiempo. O sea, mencionaron los autores como que todos están encerrados en una sala y ahí están debatiendo. No, eso no es así. Hay autores que están al principio del siglo XVII y hay autores que están totalmente en el siglo XVIII. ¿Sí? Totalmente en el siglo XVIII. De paso está Mandeville, ¿sí? Mandeville está ya, su obra ya está en el siglo XVIII. ¿Sí? Ya está en el siglo XVIII. Entonces, y es muy diferente a lo que puede concebir Moon, que está en el siglo XVII. Entonces, esas cosas, y también diferente a lo que puede concebir David Hume, que está a mediados del siglo XVIII. Date cuenta que la obra de Moon, ¿sí? La obra de Moon está en, déjame ver aquí la fecha, 1621. Aunque sale publicada después. 1621, toma importancia después. La de Mandeville está en 1714. Y la de David Hume está en 1700, si no me equivoco, 49. ¿Sí? 1749. Entonces, tienes diferentes obras en diferentes tiempos. Entonces, aprendan que en economía tienen que saber describir cómo es el nivel de aprendizaje de la curva de aprendizaje de cada uno de los pensadores económicos. ¿Sí? Por ejemplo, se le achaca a Marx que no supo explicar esto. Sí, pero le faltó tiempo a Marx. Si Marx hubiera estado más tiempo, Marx hubiera explicado mucho más cosas de las que no pudo explicar. ¿Sí? Ya, está bien, Yumitachi. Yo no te puedo obligar a... Yo veo una recomendación, Yumitachi, con respecto al tema de la mascarilla. Yo entiendo que no te la puedes sacar porque estás dentro de paso. Si tuviera una compañera que está hablando en alta voz, yo también como que le digo, ponte la mascarilla, más allá de que esté en clases. Yo te decía porque no se te entiende. Entonces, yo por ahí es necesario que se te entienda si vas a participar. Pues, no es por molestarte, por si acaso. No es por molestarte, sino que para que se te entienda. Ahora, si tú me dices, voy a cambiar los audífonos y mejorar, bueno, está bien, perfecto, porque a mí, yo reconozco que esa parte de que estás en el trabajo y que estás haciendo el esfuerzo de participar. Y lo segundo que quería resaltar es que nadie me habló del oficiócrata. Eso, profe, Richard Cantillon. Yo quería hacer una acotación sobre él. Porque yo considero... Todavía está tiempo, me faltan ahí 3 minutos. Yo considero que él, primero que todo, para empezar, ¿no? Creo que fue muy confuso lo de su muerte, sobre lo que se quemó donde vivía y había un cuerpo y no se sabe bien si era él o era alguien, otro cuerpo.
Segundo, considerar que él tomó para escribir su libro pensamientos de Locke y de William Petty. Considerar que Adam Smith lo tomó como una referencia también en su libro. Hacer reseña de que el interés personal fue algo que él topó en su criterio o en su pensamiento. Son cosas que yo, en lo personal, considero que Richard Cantillon, es una pieza clave al hablar de economía. También consideramos que él fue la primera persona que escribió un tratado de economía política. Esto como un dato adicional. Considero que de él podríamos haber hecho una explicación sobre esto que he mencionado. Sí, hay un libro que habla enteramente sobre, no tengo ahorita el nombre, pero dentro de estos preclásicos, yo me acuerdo que un profesor mío en la maestría de la Universidad de Buenos Aires llevaba el clásico y nos enseñaba teoría monetaria desde ahí, o sea, de un preclásico, porque hubieron muchas concepciones acerca monetarias y bancarias desde los preclásicos. Por eso el cuestionamiento a la principal idea del mercantilismo nace de los propios mercantilistas, porque van elaborando sus teorías monetarias de a poco. Entonces se van encontrando que esta idea que está en el sector real, entrecomillado, entre el sector real, de maximizar el saldo positivo de la balanza comercial, se van dando cuenta que se contrapone con lo que sucede en la parte monetaria. Entonces, esto lleva a David Hume a ser crítico de esta parte, como vamos a ver en la siguiente clase. La última, ahora sí la última, Génesis, Briones. Sí, sobre los fisiócratas que comentó usted. Es el tema, o sea, lo que ellos se centran es como que menos intervención del Estado y que existe una ley natural que regule el mercado, la economía, digamos. Pero ahí vamos de nuevo con el mismo error. ¿A dónde están los fisiócratas? ¿En qué parte del tiempo? En el siglo... ¿Viste? Ahí está el error. 17, creo. Bueno, ahí está el error. Bueno, Briones, por cuestión tiempo, son 10:53, a las 11 terminamos. Por cuestión tiempo, prepáralo bien para la siguiente clase y hablamos un poquito de los fisiócratas. Esa parte tienes que ver recalcado. De ahí yo te hacía valer tu participación de clase, pero no te preocupes, la siguiente me avisas y participas. Primero tienes que haber dicho, estos fisiócratas estaban al finalizar la primera mitad del siglo XVIII. ¿Por qué? Porque Adam Smith mira que no hemos estudiado a Adam Smith, pero ya estamos con parte de lo que Adam Smith ya presenta en su obra. La ley natural. ¿Cómo funciona la economía? A través de una ley natural. ¿Sí? O sea, ya los preclásicos ya te decían, intervención del Estado no es válido. Pero ya los fisiócratas, porque Smith había viajado a Francia, los fisiócratas ya le dicen, mira, la economía como debe ser el estudio de la economía, de los fenómenos económicos, tiene que ser como el estudio de los fenómenos físicos. Tiene que guardar un orden natural. ¿Ya? Pero ahí, Briones, lo sigues elaborando para la siguiente clase y ya te tengo en cuenta. A ver, bueno, ¿qué nos queda para la siguiente clase, para la próxima semana? Primero, el tema de la enmienda Geffard, ¿sí? Que está en el capítulo 2, que tienes que estudiarla, ¿sí? La enmienda Geffard. Tienes el editorial de Gabriela Calderón, ¿sí? Eso tienes que también leerlo, ¿sí? Tienes que leerlo. ¿Qué quiero que hagas con el editorial de Gabriela Calderón? Quiero que junto con la lectura del mercantilismo, vayas encontrando errores en ese editorial. Así como hay el error es que no es una escuela, el mercantilismo no es una escuela de pensamiento económico. Ya te das cuenta, mira que está, primero, los pensadores económicos más importantes están en varias fases del tiempo.
la primera mitad del siglo XVII, la segunda mitad del siglo XVII, la primera mitad del siglo XVIII, la segunda mitad del siglo XVIII, al principio de la segunda mitad del siglo XVIII. La obra es una obra intrascendente mientras vive el autor, pero ya cuando muere, alguien la saca y se vuelve famosa la obra, pero por ahí es insumo para otros pensadores económicos, pero no es que hay una interrelación de la obra con el autor y que va explicando por qué dijo esto, por qué no dijo lo de acá. No hay eso. No hay seguidores, no hay una idea, no hay un conjunto de ideas ordenadas para construir una forma, una respuesta clara de cómo funciona la economía. O sea, no hay nada de eso. ¿Sí? Son ideas económicas. Entonces hay un error ahí. Hay otros errores. Entonces, léelo, tienes que leerlo y date cuenta de cuál puede ser sus posibles errores. ¿Sí? Bueno, eso es lo que el artículo que mandó a leer ayer empieza diciendo que el mercantilismo es una escuela de pensamiento económico. ¿Cómo? No te entendí, Borbo. El artículo que mandó a leer ayer empieza diciendo que el mercantilismo es una escuela. Claro. Claro, por eso hace énfasis que es un error. Ese es el primer error, Vega, sí, Vega, disculpa Vega, me había olvidado de tu participación. Me había olvidado de tu participación. Listo. Nos vamos. Pasen bien. Buen día.